UDI, Universidad de Investigación y Desarrollo. Muy buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo número 2. Vamos a realizar la actividad colaborativa fase 3, la sustentación final, sobre teorías de aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Nuestro grupo está conformado por Yesenia Panigua Ríos, Ivonne Yulisa Hernández Rueda, Rosa Uribe Peña y mi persona, Andrea Alicia Riascos Espino. En esta presentación vamos a hablar de las 4 teorías fundamentales sobre el aprendizaje por las propuestas de Vygotsky, Piaget, Bandura y Brunner. Cada uno ofrece pues una visión particular sobre cómo adquirimos conocimientos y desarrollamos habilidades, y vamos a utilizar mapas conceptuales para poder resaltar sus ideas principales y entender su impacto en la educación. Inicio con la teoría de Vygotsky, que es la teoría sociocultural. La teoría sociocultural resalta cómo el aprendizaje está profundamente influenciado por la interacción social y el contexto cultural, ¿sí? A continuación voy a explicar los conceptos claves de cada una de ellas. Iniciamos con el primer concepto, que es la zona de desarrollo del próximo. Este concepto se refiere al rango de habilidades que un estudiante puede desarrollar con la ayuda de alguien más experimentados, por ejemplo, un maestro, un compañero, un guía. La idea principal de esta teoría es, pues el estudiante aún no puede realizar una tarea por sí mismo, pero puede lograrla con el apoyo de esa persona o ese guía. Por ejemplo, nos podemos imaginar a un grupo de estudiantes que están investigando sobre un tema en particular, por ejemplo, el ciclo del agua. Trabajan pues en conjunto, compartiendo sus ideas, ayudándose mutuamente a comprender pues esos conceptos que necesitan para de manera individualmente, ¿sí? Tal vez pues de manera individualmente no lo van a entender con tanta facilidad que haciéndolo ya pues en conjunto. El segundo concepto es la interacción social. Vygotsky sostenía que la interacción social en otras personas es esencial para el aprendizaje, es decir, el conocimiento se construye a través de actividades compartidas y el entorno cultural en que nos desenvolvemos, ¿sí? Como idea principal es aprender pues mejor cuando participamos activamente en actividades culturales o sociales que nos conectan con la comunidad o con nuestra comunidad. Un ejemplo práctico es en un caso que de pronto queramos aprender a cocinar un plato típico de una comunidad en particular y sus festividades, ¿sí? Aquí las tradiciones culturales pues van a ser pues esa influencia que nosotros necesitamos para aprender. Tenemos que interaccionar pues con esas personas para adquirir esos conocimientos y habilidades. El otro concepto es el andamiaje. El andamiaje es el apoyo temporal que un maestro, un guía proporciona al estudiante mientras aprende una nueva habilidad. En la idea principal, este soporte debe ser gradual. Al principio el guía ofrece mucha ayuda, pero conforme el conocimiento avanza en el estudiante, ya el apoyo va disminuyendo hasta que la persona pueda realizar la actividad de manera autónoma. Un ejemplo es cuando un niño está pues en el proceso de crecimiento, ¿sí? Y le van a enseñar a escribir su nombre. Inicialmente tiene pues a su padre o a un docente guía que va a estar constantemente con él, explicándolo cómo realizarlo. Más adelante él ya va a poder hacerlo de manera autónoma y no va a necesitar pues tener a ese guía o ese profesor pues explicándole todo el tiempo cómo realizar o escribir su nombre. El cuarto y último concepto, el lenguaje como herramienta mediadora. Según Vygotsky, el lenguaje es una herramienta importante para pensar y aprender porque permite organizar ideas, construir conocimientos a través de la conversación. La idea principal de este concepto es más que todo la parte pues, conversacional, ¿sí? Y discusiones que enriquecen el aprendizaje, ayudando pues, a los estudiantes o a las personas a explorar y profundizar en los temas. Un ejemplo es también un debate grupal, ¿sí? Un grupo de estudiantes que estén hablando sobre un tema en específico, digamos en este caso historia. Entre ellos están todos compartiendo sus diferentes pues, perspectivas respecto al tema, están debatiendo ideas, están generando nuevos entendimientos y construyéndolos, pero esta vez lo van a hacer de manera colectiva. Gracias, Andre. Bueno, ahora vamos a hablar de la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, que nació el 9 de agosto de 1896 en Suiza. Fue un destacado psicólogo conocido por sus revolucionarias teorías
sobre el desarrollo cognitivo infantil. Él estudió en la Universidad de Neuchâtel, donde comenzó a explorar cómo los niños adquieren conocimiento a través de la interacción con su entorno. Bueno, la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget describe cómo los niños adquieren la capacidad de pensar y comprender el mundo a través de diferentes etapas. La primera etapa es la sensoriomotora, que abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. Los niños aprenden a través de sus sentidos y acciones, explorando el entorno mediante el tacto, la visión y el movimiento. Luego sigue la etapa preoperacional, que va más o menos de los 2 a los 6 años. En esta etapa los niños comienzan a utilizar el lenguaje y a pensar simbólicamente, aunque su pensamiento egocéntrico les dificulta comprender las perspectivas de los demás. Luego, en la etapa de operaciones concretas, que va de 6 años a los 11 años, los niños desarrollan el pensamiento lógico, centrándose en situaciones concretas y comprendiendo conceptos básicos, como el pensamiento reversible. Finalmente, en la etapa de operaciones formales, que es más o menos de los 11 años en adelante, los adolescentes son capaces de pensar de manera abstracta y resolver problemas complejos mediante procesamiento de ideas hipotéticas. Bueno, para fomentar el desarrollo en estas etapas es esencial promover la actividad lingüística y el razonamiento simbólico. Por ejemplo, en la etapa preoperacional, a través de la narración y el juego. En la fase de operaciones concretas, se pueden emplear herramientas tangibles para mejorar la comprensión práctica, mientras que en la etapa de operaciones formales se deben introducir problemas abstractos y escenarios teóricos para que de esta manera se cultiven habilidades analíticas. Además, fomentar el trabajo en equipo puede acelerar el aprendizaje al permitir que los niños aborden problemas desde diversas perspectivas. A pesar de su fallecimiento el 16 de septiembre de 1980, la influencia de Piaget en la psicología y la educación sigue siendo fundamental en la comprensión del desarrollo infantil. Albert Bandura y la teoría del aprendizaje social. Albert Bandura es un psicólogo canadiense que decidió llevar a cabo esta teoría en 1961. Albert Bandura nos habla dentro de su teoría del aprendizaje social que las personas no solo aprendemos por experiencia directa, sino también por observación. Este autor nos deja varios conceptos claves, como la atención, que se da cuando observamos eso que nos interesa, pero que antes debe captar nuestra atención, o el mayor interés. La retención se evidencia al momento de tener ciertas experiencias. Este es importante para almacenar la conducta recién aprendida. La motivación, que es otro de los conceptos claves que nos deja el autor, es aquella que el sujeto necesita para imitar la conducta deseada. Dentro del ámbito educativo nos plantea una estrategia de aprendizaje que es llamada el modelado. Dentro de esta, la persona o el docente que desea enseñar o desarrollar cualquier actividad debe tener muy claro el concepto o las prácticas que desea llevar a cabo con estudiantes o con los sujetos para poder llamar la atención de dichas personas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Jerome Bruner. Bruner fue uno de los psicólogos más recientes que aportó a la investigación y al desarrollo de teorías en torno al aprendizaje. Bruner nació en Estados Unidos en el año 1915 y murió en el año 2016. En cuanto a su trayectoria educativa, es importante mencionar que se formó como psicólogo, realizó una maestría en Harvard y en 1941 fue titulado como PhD en psicología. En cuanto a su trayectoria laboral, es importante resaltar que fue profesor en Harvard y es allí donde empieza a formar una oposición al conductismo y al reduccionismo. Y empieza a interesarse por el aprendizaje y la percepción. Aquí se empieza a aliar su teoría con la psicología evolutiva y con la psicología social. Bruner hizo parte activa de la corriente constructivista. Esta corriente nos habla de la construcción de conocimientos en forma activa, que los conocimientos están en constante contacto con el medio social, con el medio ambiente y el medio cultural.
Brunner destaca que los principios del aprendizaje son la motivación por el conocimiento, es decir, la curiosidad, la competencia, que los conocimientos deben tener estructura, es decir, la capacidad de enlazar conocimientos entre sí para formar nuevas ideas, y que además debe ser coherente. Es aquí en este punto donde Brunner menciona los 3 estadios del desarrollo cognitivo. El enactivo, que es el aprendizaje a través de la acción, el icónico, que es representar el entorno a través de la percepción, y el simbólico, que es la manera en que se expresa la experiencia a través del lenguaje. De aquí Brunner desarrolla la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Esta es la teoría de Brunner. Con esta teoría, lo que busca o lo que explica Brunner es centrar el aprendizaje en el alumno y resalta los atributos que tiene el alumno, atributos cognitivos. A través del aprendizaje por descubrimiento, el alumno puede llegar al conocimiento significativo. Una de las estrategias del aprendizaje por descubrimiento de Brunner es el aprendizaje en espiral. El aprendizaje en espiral propone que a partir de un conocimiento te empiezan a generar conocimientos nuevos, se retoma un conocimiento antiguo y nuevamente se vuelven a generar nuevas ideas. Brunner resalta que parte vital del aprendizaje son los recursos prácticos que generan experiencia y asimismo resalta la importancia del papel del maestro, que es crucial en el proceso de guianza del alumno. Motiva al alumno y permite su autonomía y sirve realmente como una ayuda constante en el proceso del alumno. Así entonces llegamos al final de nuestra sustentación. Estas fueron 4 de los autores que desarrollaron algunas de las teorías más representativas sobre el aprendizaje. El aprendizaje y la educación van en un proceso de evolución constante. Estos son autores que a través del tiempo han desarrollado teorías que han permitido tanto a los docentes como a los alumnos optimizar herramientas y potenciar el aprendizaje de acuerdo al avance del medio ambiente y a las exigencias contractuales. Gracias, profe, por su atención y hasta una próxima ocasión.